Hola chicas, ¿cómo están? Esperamos unos 5 minutitos y ya iniciamos clase, ¿va? Ok, muchas gracias. Buenas tardes.
Hola chicos, chicas, chiques, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy me toca a mí dar clase, entonces pues vamos a ver temas bastante interesantes, espero que estén muy bien. Y pues sin preámbulo vamos a comenzar. Bienvenidos a todos y pues por favor avísenme ya que vean mi pantalla. Ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Un favor, si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta o lo que necesiten, por favor activen su micrófono, ya que pues no puedo ver al 100% los mensajes del chat, pero no se preocupen, yo voy a estar escuchando si necesitan algo, ¿vale? Sí, gracias. 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 Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las habilidades que son necesarias en la comunicación para la educación ambiental. Esto es pues un tema muy importante ya que debemos saber cómo comunicar un mensaje, cómo hacer que llegue exactamente al receptor y que no se tergiverse, ¿no?, en el camino. Entonces, pues vamos a comenzar. Para empezar, me gustaría escucharlos sobre qué es lo que saben del tema. A ver, cuenten. ¿Qué habilidades se necesitan para hacer educación ambiental? Pues según lo que vimos ayer con Mariano, pues lo principal es saber acercarse a la gente, ¿no? Llegar con mente abierta de aprender tanto de ellos como nosotros tratar de impartir lo que conocemos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, sí, justamente debemos saber cómo llegar a las personas. ¿Alguien más? Y también había mencionado pues que tuviéramos motivación, liderazgo, era algo característico del educador ambiental. Claro, sobre todo cuando trabajamos con grupos debemos saber cómo ser líderes, cómo ser empáticos también con las personas, ¿no? Porque no podemos llegar y decir, ah, no, pues yo lo sé todo, ¿no? Ustedes me escuchan, sino que también debemos entender sus razones, el por qué hacen lo que hacen y pues más que nada tener las habilidades para poder comunicar un mensaje. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué saben sobre las habilidades para comunicar un mensaje para la educación ambiental? También la herramienta del conocimiento, ¿no? Tener, bueno, si se puede decir de cierta manera, dominado el tema del que vamos a tratar. Así es, tenemos que, como bien dices, dominar el tema y pues bueno, obviamente no podemos saberlo todo, pero si vamos a tocar un tema en especial, pues debemos saber cómo abordarlo y qué preguntas hacer, cómo dirigir el tema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a comenzar definiendo qué son las habilidades de la comunicación. Pues es justamente esa capacidad de poder transmitir la información de manera clara y simple a las personas, ¿no? Y pues bueno, las cosas se deben entender y se deben hacer. ¿Por qué? Porque de nada sirve que las personas entiendan, no sé, lo que es el calentamiento global si no se hace nada al respecto, ¿no? Si no se autocuestionan qué es lo que están haciendo para disminuirlo, ¿no? Al menos hacerlos razonar en qué pueden hacer a la medida de sus posibilidades, ¿no? Entonces, es muy importante el poder transmitir la información de manera clara y simple, es decir, sin tanto enredo, para que las cosas y los conceptos se entiendan y se hagan, se lleven a cabo. Bueno, algo que debemos tener mucho en cuenta es que la educación ambiental trata de hacer un vínculo entre la sociedad y la naturaleza, y no nada más entre la naturaleza viva, por así decirlo, sino también las partes que son relativamente abióticas, ¿no? Como los ciclos de la naturaleza, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, todo eso a final de cuentas llega a tener un gran impacto en nuestra sociedad y ambas están estrechamente conectadas, es decir, si la sociedad no hace su parte, pues entonces estamos fregando, ¿no?, a la naturaleza y pues a final de cuentas si nosotros hacemos esto, se nos va a acabar regresando. Entonces es muy importante en la educación ambiental el
poner a las personas para que entiendan que si nosotros dañamos a la naturaleza, tarde o temprano se nos va a regresar a nosotros en algún punto de la vida, porque muchas veces las personas están en el punto de, ¿y a mí qué me importa conservar los bosques? ¿A mí qué me importa conservar esta especie, conservar el agua, lo que sea? Pues yo estoy viviendo bien a gusto. Ok, sí, estás viviendo bien a gusto, pero a la larga eso va a traer consecuencias, y no nada más para ti, sino para tus futuros hijos, que es en lo que se basa el desarrollo sustentable, que consiste en justamente dejar los recursos para las generaciones futuras. Ahora, hay algo muy importante aquí, que es la comunicación para el desarrollo. Justamente es un término que abarcan varios artículos científicos, que justamente nos marca que es el planeamiento y uso estratégico de los medios para soportar e inducir a los individuos para la toma de decisiones en temas de desarrollo. Es lo que les decía, las cosas se deben de entender y también se deben de saber hacer. Podemos hablar sobre temas y lograr objetivos en la conciencia de los individuos. Parte de la educación ambiental es la sensibilización de las personas sobre el qué pasaría si no tuvieran ciertos recursos, sobre si no tuvieran cierta especie, sobre si no tuvieran ciertos ecosistemas. Entonces, pues a final de cuentas, la comunicación para el desarrollo trata de lograr objetivos en la conciencia de las personas. Y pues si se dan cuenta, el conocimiento y la habilidad de que se logren las cosas, pues están estrechamente relacionadas. Ahora, ¿cómo llegamos hacia las personas? Pues como les decía, no podemos llegar y simplemente como si fuéramos autoridades, ¿no? O los sabelotodos, o el típico científico que va a llegar a decirles que están haciendo todo mal con su vida. Las cosas no son así. Tenemos que partir de eventos de la vida cotidiana, es decir, cada una de esas personas tiene un cierto interés, no nada más ambiental, sino también económico, familiar, político, educativo, lo que sea. Entonces, tenemos que ver qué eventos a partir de la vida cotidiana pueden generar ese interés. Y uno de los grandes errores que a veces cometemos como educadores ambientales es el asumir el interés previo. Esto es algo que no debemos hacer, asumir interés previo. Generalmente una persona no llega a preguntar, ay, ¿por qué está pasando esto? ¿No? ¿Por qué se está extinguiendo esta especie? Etcétera. Sino que nosotros debemos crear ese interés la gran mayoría del tiempo. Habrá quien sí tenga ese interés y quien se acerque a preguntar por talleres, a preguntar por clases, a preguntar por lo que sea, pero nunca debemos olvidar que son personas que tienen sus propios intereses y que muchas veces la educación ambiental o el cuidar el ambiente no está dentro de sus prioridades y nosotros tenemos que crear ese interés. Pues ¿cómo lo hacemos? Pues estas personas generalmente tienen sus propios intereses, como les decía, económico, como cuando se trata de a lo mejor algún campesino, no sé, que está tratando de controlar las plagas de sus cultivos y pues a final de cuentas acaba matando serpientes, acaba matando todo lo que se encuentra en sus cultivos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos abordar a esa persona que trata de cuidar sus cultivos y tiene un interés económico a partir de lo que genera de sus cultivos y querer conservar a las serpientes? Pues justamente sería, oye, si tú matas a las serpientes, pues vas a seguir teniendo plagas, ¿no? Entonces, pues lo recomendable sería no matar a las serpientes, ponerle estrategias de protección para que no llegue a tener algún accidente con alguna serpiente y ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de investigar qué es lo que está detrás, qué especies hay, si son de importancia médica, si no son de importancia médica, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos abordar a las personas desde sus intereses y desde eventos de la vida cotidiana, ¿no? Incluso las personas que llegaban a quemar cuevas de murciélagos o que llegaban a hacer cosas atroces con los animales, pues justamente hablarles, ¿no? Oye, tú sabías que si sigues matando murciélagos, pues ya no vas a tener el mezcal que produces, ¿no? Porque justamente ellos se encargan de polinizar esto. Pero obviamente antes que hablar nosotros y darles nuestras razones y darles el porqué de esto, debemos preguntar a qué se dedican, qué es lo que hacen, qué hacen comúnmente en su vida. Entonces, antes de llegar con un taller de educación ambiental, se tiene que hacer esa previa investigación para saber a quiénes les vamos a hablar y cuáles son sus intereses, qué es lo que comúnmente pasa en su vida cotidiana, para que entonces sepamos el por qué les debe de interesar el cuidar el medio ambiente, el ambiente más bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿O todo bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien y bueno, yo no tengo dudas.
Ok, gracias. ¿Alguien más? No, todo bien. Vale, muchas gracias. Continuamos. Ahora, ya que les platicaba sobre lo que era la gestión del desarrollo, seguramente se preguntarán qué es lo que busca generar. Pues justamente lo que se busca es el desarrollo sostenible. Y esta definición de desarrollo sostenible pues abarca varios ámbitos, ¿no? Varios pilares que necesitan cumplirse para realmente tener un desarrollo sostenible. Hablando de la definición del desarrollo sostenible, pues es lo que les comentaba de conservar nuestros recursos para las generaciones futuras. Y se preguntarán cuáles son los pilares que se necesitan para el desarrollo sostenible. Son principalmente 4: la sociedad, el ambiente, la economía y la cultura. Si no tenemos estos 4 pilares, generalmente en algunos libros los marcan como sociedad y cultura juntos, pero a final de cuentas sigue siendo lo mismo. Se necesita el ambiente y la economía. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros por mucho que queramos cuidar el ambiente, pero no se tiene un beneficio económico ni social cultural, pues entonces no estamos hablando de desarrollo sostenible, estamos hablando de meramente activismo ambiental. Y no, eso no es pues una forma de tener un desarrollo para que las personas puedan sustentar su forma de vida. Entonces, tienen que tomar siempre en cuenta esos 4 pilares. ¿Mi proyecto acaso cuida el medio ambiente, cuida la economía del lugar, cuida la sociedad y cuida la cultura? Si es así, entonces tenemos un proyecto basado en el desarrollo sostenible. De no ser así, entonces, pues estamos haciendo otra cosa, pero no desarrollo sostenible. Y es muy importante esto, porque esta definición de cualquier proyecto o cualquier empresa que se quiera crear, pues va principalmente orientada a que se pueda tener un desarrollo sostenible o que esté basada bajo estos conceptos. Y bueno, ¿qué es lo que se necesita? A nosotros como educadores ambientales nos corresponde estar aquí. La comunicación para el desarrollo sostenible. Comunicación y educación para el desarrollo sostenible. Para que así logremos tener una participación de la población y podamos generar este desarrollo sostenible. Ahora, ¿qué capacidades debemos tener? Pues hacer que las personas tengan interés y nosotros obviamente también tener ese interés, poder conocer, poder valorar y saber qué hacer bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles son los 4 conceptos? Chicos, les pido por favor que si llegan a tener alguna duda, me la digan por micrófono, de ser posible, ya que es un poco difícil ver los mensajes en el chat para mí, pero no hay ningún problema. Los 4 pilares del desarrollo sostenible son sociedad, medio ambiente, económico y cultural. Aunque les digo que en alguna bibliografía pueden encontrar el sociocultural junto y lo marcan generalmente como 3 pilares, como el social, el económico y el ambiental. Esos 3. Pero pues el cultural también es parte importante, ya que pues cuando nosotros metemos este pilar cultural, cuando se trata de convocatoria o algo así, pues estamos teniendo un plus, ¿no? Bajo los otros proyectos que solamente llegan a considerar la sociedad, la economía y el ambiente. Aparte de este beneficio de querer tener un proyecto aprobado en una convocatoria, pues es muy importante también conservar nuestra cultura, ¿no? Hay muchísimos lugares donde la cultura es muy importante. En la parte de biología llevamos una rama que se llama etnobiología, que justamente nos habla de cómo es que se relaciona la sociedad con la vida, con los seres vivos. Y esto es una parte cultural muy importante, pues muchas veces al perder cierta especie, pues estamos dañando parte de su cultura, ya que ellos la han adoptado por muchas generaciones como parte de su propia cultura, de su forma de vida, etcétera. Entonces, esta parte cultural también es muy importante, ya que mucha parte de la cultura también se basa en los seres vivos. Y si nosotros analizamos la cultura de las personas, también podemos indagar en los problemas que existen respecto a cómo se tratan entre los seres vivos. Bueno, más bien, de la sociedad para con los seres vivos, porque muchas veces llegan a querer dañar cierta especie por parte de su cultura, ¿no? O al contrario, puede ser que estén tratando de conservar esta especie también como parte de su cultura, ya sea porque es parte de su lenguaje, parte de lo que anhelan, parte de su religión, parte de
todo. Entonces, pues este ámbito cultural es muy importante y creo que es también importante decirles que debemos conocer la cultura de las personas, qué es lo que piensan, qué es en lo que creen, incluso su parte espiritual, ¿no? Yo sé que muchas veces en la ciencia esta parte está peleada de la espiritualidad y todo ese rollo, pero a final de cuentas debemos entender qué es lo que piensan y por qué lo piensan, ¿no? Y qué es lo que significa, pues, para ellos también. Hay un caso muy único en Colombia, que era de una comunidad nativa de allá, que justamente utilizaban la planta de la coca, a partir de la cual sale la cocaína, y es que ellos la utilizaban no de una forma, pues como ahora, ¿no? Que justamente se ha convertido en una droga y algo sumamente malo y tabuizado y así, sino que ellos la utilizaban justamente porque era parte de sus creencias, era como una planta sagrada, ¿no? Y entonces conservaban su ecosistema debido a que pues parte de la planta de la coca pues era justamente parte de su cultura, ¿no? Y parte de lo que hacían, de sus rituales, y eso pues llevaba a conservar otras especies. Si quieren leer esa historia, pueden encontrarla en El río de Wade Davis, así se llama el libro, El río, exploraciones de la selva amazónica. Es un libro muy padre para saber cómo conectar con las comunidades, ya que el doctor Schultz sabía cómo hacerlo perfectamente. Es un libro de etnobiología, pero pues si se quieren dar por ahí una leída de cómo es que funcionaba la forma correcta de poder evaluar el que tanto estaban relacionadas las comunidades con su biodiversidad, pues creo que es muy, muy padre, ¿no? Poder leer esas historias y entenderíamos muchísimas cosas nosotros, ¿no? Como biólogos. Como les decía, no podemos llegar a imponer conocimiento, sino que primero debemos escuchar y ya a partir de ahí vemos qué es lo que hace falta mejorar, ¿vale? Bueno, ahora, necesitamos tener 4 habilidades básicas comunicativas, porque estas habilidades nos van a llevar a poder dar instrucciones, aprender cosas nuevas, realizar solicitudes, hacer preguntas y obviamente transmitir la información con facilidad. Como les decía, primero debemos escuchar antes de llegar a imponer algo, escuchar cuáles son los problemas que ellos tienen, saber cuáles son sus intereses, cuál es su estilo de vida, qué es lo que los motiva, qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, etcétera, ¿no? Por ejemplo, había un caso muy famoso en África, no recuerdo exactamente en qué parte, pero ahí había un problema con las cobras, las serpientes, las cobras y las comunidades. Entonces, pues varios biólogos llegaron y pues primero que nada escucharon, ¿no? A ver qué era lo que estaba pasando y pues resulta que había varios problemas, ya que la comunidad africana mataba a las cobras justamente porque pues les daba miedo, ya sabían que eran venenosas, ya había matado a algunas personas de la comunidad y pues en cuanto la veían, pues la mataban, ¿no? Ok, entonces esas personas llegaron, escucharon, entendieron su dolor de las personas que habían perdido a sus familiares justamente por este problema con las serpientes, pero ¿qué fue lo que qué fue lo que hicieron? ¿No? Les explicaron que podían hacer un proyecto a partir de eso y pues ya a final de cuentas las personas que estaban ahí pues fueron así como de, a ver, cuéntame más, y les enseñaron manejo de ese tipo de serpientes y empezaron a crear una empresa para poder sacar antivenenos para esa especie, porque hasta la fecha no se tenían antivenenos para esa especie. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Se creó un proyecto a base de sustentabilidad para que pues las personas dejaran de matar a estos animales y mejor utilizaran a unos cuantos para poderles hacer su extracción de veneno y poder fabricar los fitoterápicos, ¿no? Y como ya sabían hacer manejo de estas especies, pues simplemente las alejaban y listo. Entonces es ahí donde les digo que se necesitan hacer proyectos basados en la sustentabilidad, que son justamente, si se dan cuenta, están teniendo un apoyo económico. ¿Por qué? Porque obviamente la fabricación de esos antivenenos como patente pues les beneficiaba económicamente y esa comunidad que era de muy, muy bajos recursos, pues logró salir adelante, ¿no? Gracias a esa idea innovatoria. Como segundo lugar, pues a final de cuentas tuvo un impacto positivo en la sociedad, ya que pues dejaron de morir personas, ya que sabían hacer el manejo correcto de estos animales, y finalmente el cuidado del ambiente, ¿no? Que era precisamente el dejar de matar estas serpientes y regresarlas a donde pertenecían. Entonces, si se dan cuenta, a partir de escuchar los problemas de una comunidad, se puede lograr una solución, se tiene que empatizar con sus problemas, con su dolor, con su felicidad, con lo que
que ellos están pensando, ¿no? Y no me refiero con empatizar a ponernos precisamente a llorar con ellos, no simplemente entender por qué es lo que estaban pasando y pues ver cómo hacer algo al respecto, ¿no? También debemos ser claros y concisos. A las comunidades de nada les sirve que lleguemos con un montón de nombres científicos a darles un choro gigante, porque a final de cuentas, pues eso generalmente no les importa, ¿no? Es como digo, ok, a mí dime qué es lo que debo hacer y listo, ¿no? Y principalmente también el lenguaje no verbal. Nosotros debemos tener un lenguaje no verbal que les dé confianza, que sepan que sabemos de lo que estamos hablando, no nada más pues venimos a hablar así al aventón, ¿no? Explicarles, hay algo que hacemos mucho en la divulgación de la ciencia, y es el responder a ciertas preguntas, como el por qué pasan las cosas y el cómo sabemos que pasan las cosas así. El saber dar un buen argumento acompañado de un buen lenguaje no verbal, pues es muy importante. Hay muchas veces cuando apenas iniciamos a dar talleres que nos dan muchísimos nervios, ¿no? Y créanlo, ¿no? Eso se nota, eso la comunidad lo nota mucho, aunque parezca que no, pero a veces sí lo notan, y eso pues inmediatamente cuando ven que estás inseguro de lo que estás diciendo, les genera desconfianza. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer para el lenguaje no verbal e incluso también para poder emitir una correcta dicción de las palabras. Algo que nos comentaba un profesor de divulgación científica, que también era profesor de teatro, que ellos debían saber cómo articular correctamente las palabras, era practicar con un lapicero entre la boca. Si pueden ir practicando y tratar de hablar así, yo sé que nos podemos ver un poco tontos, pero cuando estén en su casa o cualquier cosa pueden irlo practicando para poder generar una mejor dicción de las palabras. Y ya obviamente cuando vayan a dar un taller pues ya se quitan el lapicero, ¿no?, de la boca, pero esa es una práctica para poder hacer que su lengua y que su boca en sí se estimule para poder hacer una correcta dicción. Ahora, les quiero preguntar, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre divulgación o difusión y cuál es la que deberíamos hacer cuando hacemos educación ambiental? ¿O existe alguna diferencia o no? Así que adelante. Esa la vimos justo ayer. Ok, adelante. Difusión es, bueno, la información que tenemos con colegas. Se utiliza un lenguaje más técnico, bueno, palabras más técnicas. Y divulgación es el lenguaje que utilizamos ya con las personas a quien pretendemos brindarles este tipo de información. Debe de ser claro y sencillo, de tal manera que se entienda. Ok, ahí hay un ligero error en respecto a lo de la divulgación. En efecto, la difusión es prácticamente entre colegas, entre pares, entre personas que entienden cierta terminología técnica, pero el pequeño error en la divulgación es justamente que no trata de hacer el conocimiento sencillo. ¿Por qué? Porque el conocimiento, para empezar, no es sencillo y el lenguaje tampoco es sencillo. Si nosotros vamos a una comunidad que habla náhuatl, por ejemplo, pues no vamos a saber explicárselos, ¿no? O sea, si es que no hablamos náhuatl. Entonces, cualquier lenguaje no es lenguaje sencillo, sino que es lenguaje accesible, de forma que ellos puedan entender. Si nosotros tal vez no hablamos náhuatl, pero vamos y hacemos un experimento con ellos, lo estamos haciendo accesible hacia la comunidad. Entonces, no es tanto sencillo, sino que sea accesible. En teoría debería ser para todos, pero esto también es un ligero... es muy idealista. ¿Por qué? Porque no existe un público en general como tal. No le vamos a poder dar el mismo taller a unas personas de una comunidad indígena de 50, 60 años que a niños en una escuela particular. No se puede hacer el mismo experimento. ¿Por qué? Porque sus condiciones, su contexto, todo es muy diferente. Entonces, pues antes que nosotros lleguemos con nuestro taller, con nuestra charla o con lo que sea, debemos saber para quién va el público. Cuando nosotros hagamos algún monólogo, cuando nosotros hagamos alguna conferencia, algún taller, debemos saber para quién va el público.
Entonces, antes que decir para todos, o sea, un divulgador o un educador debería saber cómo hacer este tipo de talleres para todas las edades, para todas las condiciones en teoría, pero cada uno de esos talleres y cada una de esas conferencias va especializada a un público específico, no para un público general. ¿Por qué? Porque no se puede empatizar con todos a la vez. Si nosotros hablamos de un cierto problema de cultivos, vamos a empatizar con las personas que se dedican a hacer cultivos, ¿no? Pero no vamos a empatizar tal vez con los ganaderos o con las personas que son guardabosques o incluso con personas que son de la ciudad. Entonces debemos saber para quién va dirigido nuestro contenido, ya sea en forma presencial o en forma virtual. Y a partir de eso podemos empatizar con las personas. Ahora, algo que se dice mucho es de que la divulgación debería ser informal, pero aquí hay varias fuentes que difieren con esto, ya que existe la divulgación formal y la divulgación informal. ¿Y a qué nos referimos con esto? En la divulgación formal nosotros hablamos tal vez de artículos en revistas, de artículos a lo mejor, podrían ser para una página seria de internet, o formalmente a lo mejor para un programa de radio o para un programa de televisión, pero de forma informal, puede ser a lo mejor una obra de teatro, algún monólogo, puede ser incluso un taller con simples experimentos, ¿no? Y algo que me gusta muchísimo de la divulgación informal es que no tiene sus límites claros. ¿Y a qué me refiero con esto? Se puede hacer divulgación mediante una canción, mediante memes, mediante videitos cortos de TikTok, mediante videos en redes sociales. Entonces, en la divulgación, los límites de formatos, claro, de formatos, pues no existen. E incluso también de lenguaje. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar con unas personas que son, no sé, de Ecatepec, que de Monterrey, ¿no? El lenguaje que usan es muy diferente y se puede hablar con ciertas palabras para que ellos puedan conectar con nosotros, ¿no? Y saber que los entendemos. Algunas veces es necesario este tipo de lenguaje, y yo sé que muchas personas van a decir, no, pero es que ¿cómo voy a decir chale en una charla, no? Pues es que a veces es necesario, ¿no? Porque necesitas conectar con tu público. Y ya sé que muchas personas tal vez dicen, no, no es para mí, yo no puedo con ese lenguaje, pero pues uno como educador ambiental pues debe ser adaptable, ¿no? Justamente para poder tener esa habilidad de comunicación y poder conectar con el público que requiere. Y obviamente no es lo mismo hablar con unas personas de Ecatepec de 15 años o de Monterrey de 15 años que personas que a lo mejor son del mismo lugar pero tienen, no sé, 60 años, ¿no? Debemos estudiar a nuestro público muchísimo antes para poder generar un discurso, para poder generar un taller. Esto es muy, muy importante, saber a quién le vamos a hablar y cuáles son sus intereses, y perdón que lo repita tanto, pero es que es algo sumamente necesario para que justamente el mensaje llegue de forma efectiva y no se tergiverse, no se aburran las personas, no digan, ay, no, esto ni me interesa, en fin. Ahora, hablando de difusión, es para personas con conocimiento previo. Y sí se puede hacer educación ambiental para personas que justamente ya tienen este conocimiento previo, ¿no? Cuando vamos a universidades o a preparatorias que a lo mejor son de carreras afines, pues sí se puede hablar con ciertos tecnicismos, ¿no? Pero esto tiene sus límites claros. Una de ellas es el lenguaje. Nosotros en una conferencia no podemos hablar con lenguaje sumamente informal, sino que tenemos que saber que existen reglas, que si nosotros decimos ciertas palabras, pues nos van a correr de la universidad, ¿no? Y tiene sus límites claros, es decir, a lo mejor conferencias, charlas, ¿cómo se llama estos simposios? Y sí se puede dar una charla de educación ambiental a forma de difusión, pero es para un público más específico, entonces por eso es muy importante saber quién es nuestro público. Ahora, bueno, esto es lo que les decía, ¿no? De cuál de las dos utilizamos, divulgación o difusión, pues depende, ¿no? De cuáles sean nuestros objetivos y de cuál es nuestro público. Ahora vamos a hablar del proceso efectivo para poder comunicar un mensaje. ¿Ok? Si no mal recuerdo, en su manual tienen aquí una página, déjenme lo busco rápidamente, que nos habla para hacer estos ejercicios. A ver, tantito. Yo recuerdo aquí haber puesto... Aquí está. En la página 10 pueden encontrar su manual. Si lo tienen a la mano, los espero unos 2 minutitos en lo que lo abren para poder abordar estos pasos, ¿no? De la comunicación. Piensen en un tema, en estos 2 minutitos, piensen en un tema que pase en su comunidad y veamos cómo lo vamos a ir abordando, ¿vale?
Tengo una duda con el manual. ¿Ese está en Classroom? Se los debieron haber mandado al correo, si no, ahorita mismo se los mando al grupo, ¿va? Sí, gracias. Sí, aquí es teórico práctico, entonces de nada sirve que me escuchen si no vamos a saber cómo aplicarlo a nuestro propio entorno. Entonces, pues vamos a ir haciendo eso, ¿vale? 2 minutitos en lo que lo abren y van pensando el problema que pasa en su comunidad. ¿Qué página dijiste? Dijo la página 10. Gracias. Ok, bueno, vamos a pensar en un problema que pasa en nuestra comunidad y varios como microproblemas que ustedes crean que van y conllevan al problema mayor, ¿ok? Entonces, pensemos en un problema grave que pasa en nuestra comunidad o que pasa cerca de donde vivimos y qué sería lo que lo conlleva, es decir, como microproblemas que son causas o consecuencias de ese mismo problema. ¿Vale? Y lo pueden ir anotando. Si quieren pueden irlos poniendo en el chat para que yo vaya leyendo y pues vaya dándoles retroalimentación a lo largo de este ejercicio. Una pregunta, disculpa, ¿solo se van a poner en los problemas que por decir veamos en la comunidad? O sea, es lo que vamos a mencionar en el chat. Sí, justamente. De hecho, son varios ejercicios, son 8 ejercicios, entonces si me lo quieren ir poniendo en el chat para que les vaya dando retroalimentación. Ok, Fanny, tú que pusiste amenaza de pérdida de biodiversidad, ¿qué biodiversidad o quién lo hace? ¿Quién está amenazando esa biodiversidad? Lo que pasa que en la comunidad donde vivo pretenden hacer un parque, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, poner celdas solares, pero pues obviamente ocupan mucha extensión de terreno. Entonces por eso digo que es la pérdida de la biodiversidad, porque hay muchas plantas y animales que se van a ver afectados.
Ok, ¿y cuál sería el beneficio entonces de poner esas plantas solares, ¿no? ¿Y quién las pondría? ¿Las pondría la comunidad? ¿Las pondría una empresa? ¿El gobierno? ¿Quién las pone? Un particular. Ok, una persona en particular. Vale. Ok, entonces, no nada más es un problema, recordemos que justamente todo eso que me comentaste son varios problemas, entonces todos esos vamos a tener que ponerlos, por favor, en el chat. O sea, Ok. cuáles serían las causas y las consecuencias, ¿no? Esos problemas que conllevan a ese problema grande, ¿no? Como sería la pérdida de biodiversidad, como el poner las celdas solares, intereses particulares, etcétera. Esto de las inundaciones, ¿por qué hay inundaciones? ¿De forma natural o de forma, no sé, a lo mejor de los desagües? O que hay que tratar de ser un poco más específicos, por favor. Y la contaminación del suelo, ¿a qué te refieres con eso? Por quema del basurero, ok, entonces el problema principal es la contaminación del suelo y por quema pues de sustancias, ¿no? Del basurero. Ok, bueno, entonces los espero un minutito más en lo que me acaban de poner. Ahora sí que todos los problemas que conllevan a ese problema principal. Porque pues cuando se quema basura no nada más es la contaminación del suelo, también de la atmósfera, ¿no? Ok, perfecto, ya veo que están identificando varios problemas. Ahora, hay que tratar de ser más puntuales, poner problema por problema, es decir, por ejemplo, en el caso de acá, un punto sería, no hay servicio de recolecta de basura. El segundo, el servicio de disposición está muy lejos. El acceso a la zona es limitado sería otro. El daño al suelo por la quema de basura y, bueno, lo del aire, ¿no? Entonces, todos esos los vamos a poner en forma puntual y los vamos a priorizar. Es decir, ¿cuál creen que si resolvemos primero nos puede llevar a la resolución del segundo y del tercero y así hasta llegar al problema final? Eso viene pues en la misma hoja del manual. Entonces vamos a priorizarlo. Entonces, por favor, pónganme en el chat cuál creen por prioridad que si resolvemos primero, va a, en consecuencia, ir resolviendo parte del segundo, del tercero, del cuarto, hasta llegar al problema final. Yo sé que suena un poco complicado, pero termina funcionando. Entonces, pues los espero a que me lo escriban en el chat para irlos leyendo. Aquí estoy leyendo todo, no se preocupen. Y es lo que les decía, no es que algunos sean más importantes que otros, sino que si resolvemos algunos primeros, nos van ayudando a resolver el resto.
¿Cómo van? ¿Ya tienen priorizados sus problemas? Solamente veo que una persona aquí me los ha puesto, pero no sé si me los puso en orden, entonces si me lo pueden poner así como mi prioridad es 1, 2, 3, mejor. Gracias. Chicos, ¿ya tienen priorizados sus problemas? Ya casi. Ok, no se preocupen, yo los espero. ¿Puedo explicar algo de mi priorización de problemas? Claro, adelante. Es que puse cambio de actividades de los pobladores, pero me refiero a que con este proyecto obviamente van a tener que dedicarse a otras cosas y esto les va a afectar pues en su economía, ¿no? Porque la mayoría son rancheros y entonces pues yo creo que es mi problema número uno tratar de buscar una alternativa de subsistencia para ellos. Ok, bueno, justamente eso es a lo que vamos con la siguiente parte, sobre quién es el público o quién es la persona que debería resolver o las personas que deberían, más bien que están involucradas a estos problemas, ¿no? Son relevantes para poder solucionar estos problemas, ¿no? En ese caso, pues tú podrías poner a lo mejor los rancheros o no sé quién más esté involucrado, a lo mejor el gobierno, no sé. Entonces, pues en esta parte, la tercera parte del ejercicio, podemos segmentar a las personas que son relevantes para solucionar estos problemas. Puede ser por edad, por localidad, por intereses, etcétera. Entonces, si me pueden poner por aquí quién es su grupo relevante para resolver esos problemas, eh, pues yo los voy leyendo en el chat. Aquí estoy leyendo lo que me van poniendo.
Ok, acá me pusieron para la quema de basuras, yo pondría primero resolver el acceso o establecer un... Ok, esas ya son las soluciones, ¿no? Ok, ok, ok. Era justamente poner los problemas, pero aquí ya están dando las soluciones, así que está bien, de todos modos está bien. Sí, justamente. Aquí, por ejemplo, eso de impartir talleres, eso no sería un problema, eso sería la solución, que de hecho eso vamos a ver más adelante. Pero a lo mejor el problema va más a que existe pues ignorancia respecto a la separación de los residuos, ¿no? Ese sería el problema, porque como tal aquí me están dando la solución. Pero en realidad el problema sería que no existe conocimiento respecto a la separación de residuos, que no exista gente para la recolecta, ¿no? También. Entonces, pues ahí por ahí se puede corregir esa cuestión porque más adelante vamos a ver cuáles serían las soluciones. Grupo relevante, ejidatarios, autoridades municipales y comunidades que hacen uso del agua. Ok, entonces justamente estas personas serían a quienes vamos a tener que dirigir nuestro plan de educación ambiental, ¿vale? A ver, Ok. sí, resolví tu duda. ¿Hay dudas hasta aquí? No, ninguna. Mira, yo, para no estar redactando, porque se me hace un poquito, largo en cuestión de los problemas, te lo puedo comentar aquí en viva voz. Claro. Mira, yo estoy colocando como que en el caso particular de la quema del basurero, que es un basurero municipal, yo estoy colocando que entre los principales problemas que existe a qué se deba es que para empezar no contamos con un camión recolector pertinente, porque a pesar de que las personas pudiesen separar su basura desde las casas, pues al momento de separar el basurero pasa y lo tira como sea. Entonces es una de las cosas que siempre los ciudadanos de aquí de mi municipio han dicho que no sirve de nada separarlo porque pasa el camión y lo revuelven. Entonces yo estoy colocando como uno de los principales problemas es que no hay un camión recolector pertinente para esta recolección de basura, aunado a que tampoco existe un programa que indique qué días de recolección podría pasar la parte orgánica y qué otro día podría pasar la parte inorgánica. El otro es que no existe conocimiento en hasta ciertas localidades un poquito más como las comisarías sobre una pequeña concientización acerca de la separación de los residuos sólidos urbanos. No saben. La tercera es que tampoco hay una capacitación para la cuestión de los trabajadores que están a diario en el trabajo en el basurero. Y cuatro, como último problemática, es que tampoco existe un sistema de seguridad en el momento que pudiese haber algún conato de incendio para que ellos mismos pudiesen protegerse. Entonces, no sé si estoy bien o estoy mal. Sí, de hecho está bastante bien, solamente lo que le agregaría sería el después, o sea, ok, ya separaron la basura, pero ¿qué pasa después con esa basura, no? Justamente, Claro. ¿a dónde llevan a los residuos inorgánicos y qué hacen con los residuos orgánicos? Entonces ahí tienes una oportunidad para, pues, que las personas puedan trabajar sobre eso, ¿no? Oportunidad de hacer, no sé, lombricomposta con los residuos orgánicos, llevarlos, incluso que los mismos basureros obtengan un remuneramiento por llevar a lo mejor el metal. Hay empresas que compran aluminio, ¿no? O hay empresas que compran vidrio, hay empresas, entonces ahí tienes una oportunidad económica para las mismas personas que recogen la basura. Entonces, si tú se los explicaras así en una charla, pues probablemente hacia las personas que se dedican a recoger la basura verían que les conviene más hacer eso. Entonces, pues yo creo que podría ir por ahí el asunto en cuestión de soluciones. ¿No te parece? Sí, de hecho, estaba yo colocando, aparte de esa parte, como que un cambio muy drástico, porque este basurero, en el caso particular, el tema que estoy abordando, ya tiene mucho tiempo. Entonces, se ha sugerido un cambio de lugar del basurero porque ya queda muy cercano a la localidad y es lo que como que para muchos sería como que el primer paso importante. El problema es que no han encontrado ese terreno viable para que pudiese pasarse ese basurero. Entonces, como primer paso se pondría eso, pero el dilema es que se encuentre el terreno. Pero en dado caso que no se pudiese, la sugerencia más cercana a mi punto de vista es la generación de un plan integral de los residuos sólidos urbanos, que involucraría toda esta parte que está comentando, que no solamente es la concientización para la población, para los trabajadores, sino que también tendría que involucrar en la parte del camión recolector, para cuestión de los días y que además se les dé como que ¿cómo le podríamos llamar? No entusiasmo, pero sí como que si le das la parte económica como remuneramiento, como bien mencionaste, yo creo que también la gente se podría interesar de darse cuenta que también con la basura
uno puede hacer varias cosas y que también hasta cierto punto ciertas empresas se dedican a eso. Sí, justamente, y a lo mejor lo del terreno pues todavía no es viable porque pues justamente antes de convertir un terreno en basurero pues se deben hacer varios análisis edafológicos, que es el análisis de la Correcto. tierra o incluso de biodiversidad. Entonces pues tal vez no es viable llevarlo hacia un terreno cerca, pero pues sí, o sea, si ya hay un terreno que ya está, pues por cuestiones incluso hasta de guardar dinero o así por parte del mismo municipio, pues prefieren dejarlo ahí, ¿no? Pero pues sí, justamente yo creo que lo más viable sería pues impartir estas charlas y hacer la educación respecto tanto a las personas que colectan la basura como a las personas que llevan las políticas del municipio para poder hacer pues justamente esta separación y ver los beneficios que podría traer. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias a ti. Bueno, ya todos tienen su grupo relevante de personas que tienen que resolver, y ya lo pusieron en el chat, porque yo aquí solo veo que una persona lo ha puesto en el chat, entonces, ¿qué pasó con los demás? Vamos a pasar a la siguiente parte, que es conocer su nivel de conciencia. Debemos entender que estas personas, pues obviamente son personas reales, como les comentaba, con intereses propios, que tienen mascota, que tienen familia, que les gusta viajar, que no les gusta viajar, que les gusta cierta música, etcétera, ¿no? Y cada una de estas personas que ustedes me comentaron en su grupo humano relevante, pues justamente tiene cada uno de estos intereses, ¿no? Ahora, debido a los intereses de estas personas, que ya los conocen porque pues son de su comunidad, o a menos que de plano no salgan nunca de la comunidad a conocer a las personas, pero pues generalmente ya las conocen, vamos a saber cuál es su nivel de conciencia de estas personas sobre el problema, es decir, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus prácticas, si han tenido estudios sobre el conocimiento, si han tratado de hacer algo para mejorar, y pues por favor me lo anotan en el chat. Ok, vale, entonces aquí estoy leyendo que hay grupos que hacen la recolección de basura. Por acá pongo que a los principales implicados no les importa. Ok, no se preocupen, podemos hacer que les importe, simplemente debemos abordarlo desde sus intereses, ¿no? Ahora, vamos a plantear nuestros objetivos, ¿no? Tenemos que priorizar algunos y después secuenciar los otros. ¿Y a qué voy con esto? ¿Recuerdan la lista de problemas que me habían puesto justamente al inicio de esto? Pues ahora,
justamente lo que estábamos viendo de hacer soluciones, lo que les dije es que me están poniendo soluciones en vez de problemas. Ahora sí, aquí sí van los objetivos, ¿no? El dar talleres, el tener charlas, el a lo mejor hablar con las personas encargadas del municipio, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde va justamente el poner esas soluciones y esos objetivos. Y van respecto a la priorización de los problemas que ustedes me pusieron. Entonces, por favor, escríbanme en el chat cuáles serían sus objetivos para poder resolver estos problemas. Y justamente vamos a ver que si vamos cumpliendo cada uno de estos objetivos, vamos a ir resolviendo el problema más grande. Pero tienen que ser objetivos reales, concisos y que sean fáciles de aplicar. Bueno, tal vez no tan fáciles de aplicar, pero que sean viables, a eso me refiero, ¿no? No podemos poner, pues vamos a poner una máquina súper recolectora de basura que sea automatizada en cada una de las casas para separar residuos, porque pues de dónde se va a sacar el dinero, ¿no? O sea, estaría padrísimo, pero ¿de dónde se va a sacar el dinero? Entonces, objetivos viables que sean aplicables y que justamente funcionen para resolver estos problemas que nosotros pusimos como prioridad. Ok, aquí estoy viendo la primera persona que puso impartir pláticas de concientización sobre el manejo de los residuos, capacitar a los trabajadores involucrados en la colecta de residuos, elaborar el plan integral. Ok, me parece muy bien, creo que está bien, solamente que, ¿por qué elaborar el plan estaría al final antes de impartir las pláticas? ¿Por qué hasta el final? ¿Qué no podrían ser las pláticas y la capacitación parte del plan integral? Vale, entonces yo creo que primero sería elaborar el plan y pues posteriormente hacer las otras dos cosas, ¿no? Y pues lo que les comentaba de saber qué hacer después con los residuos, creo que también estaría padre pues ponerlo como parte de los objetivos. Dulce, yo ahí tengo problemas.
Adelante, ¿qué pasa? Porque cuando yo me enteré del proyecto y pues intenté hacer conciencia entre como las personas más cercanas a mí, que son los ejidatarios, Ok, pero la verdad no les importa. Y pues obviamente al gobierno mucho menos, porque tratándose de una empresa particular, pues obviamente hay intereses económicos. Esos intereses económicos, pues no se los vas a hacer cambiar casi por nada al gobierno, bueno, al gobierno municipal, claro, aclaro. Y pues de hecho yo me había encontrado un video en YouTube ahí de las consecuencias, de las cuestiones negativas que puede atraer un proyecto como el que quieren hacer, pero pues aquí llegaron a un acuerdo las autoridades con los ejidatarios principalmente, pues obviamente les dieron su parte económica y como que ellos están en la postura de que a futuro, aunque ya uno les platicó, pues de que el agua se va a contaminar, pues muchas cosas que implican, ¿no? Cosas negativas, entonces dicen, no, pues a mí ya no me va a tocar, o sea, y tú dices, bueno, pero tus hijos, tus nietos, no, pues ahora sí que es problema de ellos. A mí mientras ahorita me den mi dinero y lo disfrute, no me importan las generaciones futuras. Entonces, así como que no hay yo que poner porque lo primero que hice, pues tratar de darles ese conocimiento, ¿no? Desde mi perspectiva biológica, intentarles hacer entender eso, y no solo pues de que los animales, porque a lo mejor los animales ni les importan, o las plantas, para ellos, para muchos pues, o sea, es una planta que ya no tiene uso, no me interesa, un animal, pues no, o sea, hay muchos, ¿no? Es lo que te dicen, no, pues para qué, si hay muchos animales. Y entonces, bueno, ok, y la parte de que, bueno, se va a acabar el agua, se va a contaminar el agua, en un futuro esa agua pues va a hacer que el pueblo quede abandonado y pues simplemente dicen que no, que no les interesa porque ya les dieron o les van a dar una cantidad X y pues que mientras ellos lo puedan disfrutar, no les interesa. Entonces, sí, por eso ahí claro. tengo. No, sí, te entiendo, o sea, es como el dinero en mano, ¿no? El futuro, pues no sabemos. Sí, te Sí, entiendo. exacto. Ok, pues bueno, justamente aquí lo que podrías hacer, y ahora sí que habría que ver si funciona, es justamente elaborar un plan en el que tenga un mayor beneficio económico. ¿Me puedes recordar nuevamente tu problema, por favor? Bueno, yo puse la pérdida de la biodiversidad. Ah, ok, ya lo de Pens- las celdas solares, ¿no? Ajá, exactamente. Ok, ¿y sabes si ya compraron ese terreno? O sea, si ya... No, andan en proceso. De hecho, lo van a manejar como donación porque no puede adquirir el municipio el terreno como tal, ¿no? O sea, no puede haber un contrato de compra-venta, pero sí uno de donación. Entonces están en eso, pero pues la empresa pues ni siquiera es, la empresa que va a hacer el proyecto ni siquiera es nacional, es una transnacional. Y luego aparte, digamos, se las pintaron con que va a haber electricidad, sí, pero no va a haber electricidad para el pueblo, sino se va a beneficiar la ciudad grande, ¿no? Ah, bueno, pues Y podrías iniciar por ahí, o sea que la electricidad ni siquiera es para el pueblo y pues si esa acción ya está tomada, lo que corresponde serían acciones de mitigación, es decir, evitar que haya cambios realmente pues graves, ¿no? Que justamente es lo que hicieron unos amigos allá en Chiapas. No se pudo, no me acuerdo si fue en Chiapas o en Campeche, una de las dos, pero justamente pues ya no pudieron evitar que se llevara a cabo, y era esa misma situación, poner celdas solares, que de hecho es muy mala idea ponerlas. ¿De dónde eres, perdón? ¿De qué estado eres? bueno, estoy viviendo en Baja California Sur. Ok, pues sí, justamente los lugares donde se ponen principalmente las celdas solares es en lugares donde sea como un poquillo más caluroso, más desértico, por así decirlo. Por lo que recuerdo, Baja California Sur pues tiene como ese tipo, obviamente no en todo el estado,
pero pues lo que podrías hacer es plantear opciones de mitigación, es decir, que el cambio no sea tan drástico, ¿no? O sea, obviamente son grandes extensiones de terreno, pero a ver, ¿qué van a hacer con esa biodiversidad? ¿A dónde la van a mover? ¿Dónde la van a reintroducir? O sea, este tipo de situaciones se debe hacer. Y de hecho puedes abordarlo desde el punto de vista legal. Existen leyes, checa el reglamento ecológico de tu municipio, debe existir alguna opción de mitigación, porque de hecho si nada más llegan a poner un lugar que no sé qué parte de Baja California sea, pero si están en Sí, peligro, es en Los Cabos. no, pues sí. No, pues sí, podrías poner ahí, meterte desde el punto de vista legal. Si gustas, mándame un mensaje. Te paso con unos amigos que están, bueno, que están involucrados desde la cuestión de la legalidad del medio ambiente, y ellos a lo mejor te pueden orientar, porque puedes meter un amparo o puedes meterte pues ya directamente a lo legal, ¿no? Pero mi recomendación es que no lo hagas tú solita, sino que consigas personas que estén a favor de lo que tú también quieres conservar. Ahí sí ya es como un problema un poco más legal, porque pues igual no podemos llegar y hacer activismo y ya, porque muchas veces pues tristemente estamos en México, ¿no? Y podrías estar poniendo en peligro incluso pues tu propia integridad. Sí, claro. No, porque de hecho, o sea, se supone que tienen ese proyecto y hay una empresa que se va a encargar justamente de la cuestión, del estudio de impacto ambiental, pero pues casualmente quien ganó el concurso, pues el amigo del primo de ya sabes quién, así que, o sea, lo están haciendo con legalidad, pero pues son de esos proyectos donde ya todo está establecido, ¿no? Y Sí, quien ganó pues la pasa lo del metro, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Pues sí, entonces pues sí está complicado porque pues bueno, yo creo que ante la necesidad de la gente pues les ofrecen una fuerte cantidad, para ellos es mucho y pues ya, o sea, digamos ya tienen ese lado. Y pues la pues otra también es que, o sea, intenté abordarlo de diferentes formas. Eso de la contaminación del agua, de que bueno, y luego qué van a hacer, van a abandonar el pueblo. Ay, se me fue la que te iba a comentar. Es que sí está como muy en una encrucijada muy grande esto. no, sí, sí, sí es complicado, pero pues justamente mi recomendación o uno de los primeros objetivos que creo que podrías tomar en cuenta es el tener asesoría legal, el cómo se procede bajo estos casos y el saber si tú eres bióloga o tienes alguna credencial que lo acredite, poder supervisar que la mitigación se lleve de forma correcta, ¿no? A lo mejor me parece que en Baja California, es que no me acuerdo si es de norte o sur, podrías hablarlo con Profepa, ¿no? O meter incluso una denuncia, porque ya se está, pues justamente dañando ese derecho, ¿no? Incluso hacia los mismos pobladores, que es hacia lo que a ellos les va a afectar. Pero pues parte de uno de los objetivos que yo pondría sería solicitar asesoría legal para saber cómo proceder ante ese tema, ¿no? Y también, pues, tendría que ser parte quizás los giratarios, que es lo que estamos tratando de ver a lo largo de este curso. Tal vez ahorita en esta sesión no podamos resolver a la perfección ese problema, pero conforme vaya avanzando el curso probablemente te den un poquillo más de ideas sobre cómo poder abordar a esos ejidatarios, ¿no? Que Sí. son no quieren participar en arreglar ese problema. Entonces, pues como principal objetivo yo te recomendaría la asesoría legal para saber cómo Ujú. proceder ante esa situación. Digo, mándame mensajito ahorita que termine la clase y te mando algunos contactos de personas que podrían ayudarte con ese tema. Ok, gracias. No, gracias a ti. Bueno, creo que aquí ya me pusieron el resto, sus objetivos, muy bien. Ahora, ya que tenemos estos objetivos, vamos a pensar en cuál es el mensaje que debemos transmitir, ¿no? En el caso de Fanny, ella me dijo, es que no les importa que se acabe el agua, es que no les importa esto, no les importa el otro, les importa el dinero, ok. Entonces, ¿cuáles son sus intereses? Si su interés es dinero, si su interés es meramente dinero, pues ver, ok, ¿qué podemos hacer que les dé la misma cantidad de dinero? Tal vez no exactamente ahorita ya, pero sí que vean justamente que tal vez en un periodo de tiempo no muy largo, porque igual eso si dicen, ay, no, 50 años, no manches, yo ya me morí,
pero sí a lo mejor, no sé, en un año que a lo mejor pudieran ganar el doble de dinero. Hay que pensar en estrategias que puedan generarle ese mismo dinero. No sé, a lo mejor utilizar ese terreno para aprovechamiento forestal o para, no sé, lo que sea, poner una UMA, poner algo que vean que les va a dejar igual algo redituable, que a lo mejor en un año o dos les va a dejar el doble del dinero que les están dando. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les quieren dar a esas personas, a ese público que tal vez no es muy consciente del problema por el cual están enfrentándose? Si me lo pueden poner en el chat, de favor, yo los voy leyendo. Ok, eso del turismo, ese lugar donde están es un lugar que puede ser turístico, donde se pueden hacer actividades, no sé, tirolesa, rapé, no sé, hay algún río o cualquier cosilla. Sí, de hecho hay un oasis y es paso obligado para muchas comunidades que ya hacen ecoturismo. Ok, muy bien. Entonces, pues puede ser eso. Simplemente habría que ver quién va a cobrar de ese ecoturismo, ¿no? Y quién podría ceder ese terreno para, pues, ver quién se beneficiaría de eso. Gracias. Pues el oasis tiene
o sea, ya está como fragmentado y cada porción tiene un dueño, pero yo me refiero a que como es un paso obligado, pues puede, o sea, mucha gente ahí se dedica a la ganadería, se dedica a la elaboración de productos artesanales, entonces siento que pueden explotar esa parte, Ah, claro. porque sí, porque digamos, si tienen que ir a otra comunidad, necesariamente tienen que pasar por ahí. Si van a algún rancho ecoturístico que esté en otra comunidad, necesariamente tienen que atravesar por ahí. Entonces, digamos, uno se pueden dedicar a productos artesanales, el otro, pues no sé, a productos cárnicos, pues otros ahí, pues no sé, a avistamiento de aves, cuestiones, ¿no? O sea, siento que sí hay como mucho potencial ahí en esa comunidad. Ah, perfecto. Entonces tu mensaje sería un poco más específico y pues muchas gracias. Es a donde vamos a la siguiente parte, que es elaborar los materiales y definir formas de ejecución. A partir de ese mensaje, ¿qué materiales vamos a llevar? A lo mejor ejemplos previos, o si es un proyecto que se puede hacer mediante redes sociales, ¿cómo se haría? Si se hace un video, si se hace un podcast, si se hacen carteles, si se hacen charlas, si se hacen obras de teatro, si se hacen cuentos, si se hace algo que pueda ser viable para difundir dentro de su comunidad para poder resolver ese problema y lograr los objetivos. A ver, por aquí dice, el mensaje que quiero comunicar es darles conciencia y conocimiento a mi comunidad sobre los residuos y su uso para darles un uso adecuado, supongo que querías decir eso. Ok, entonces vamos a ver qué materiales vamos a necesitar para eso. Entonces, pónganme los materiales que creen que serían más efectivos para poder compartir con su comunidad.
Ok, ferias de productos artesanales, pero, o sea, más específico en qué lugar, qué necesitas, o sea, todos los materiales posibles. Las exposiciones fotográficas, de hecho, hay una clase que les voy a dar de cómo plantear exposiciones fotográficas, pero pues si mientras tienes noción de qué es lo que se necesita para poder dar, dónde la darías, un poquillo más específico, de favor, y pues los demás, qué show, no me han escrito nada todavía. Ok, esto de las pláticas me parece bien, pero ¿qué materiales? Por ejemplo, aquí dices volantes o carteles. Perdón, carteles, no carteles. O carteles. Ok, pero ¿con qué tipo de carteles? O sea, ¿cuánto tiempo los vas a dejar? Si no se van a degradar con el ambiente, con la lluvia, con lo que sea, cómo los vas a mandar a hacer, o a lo mejor una lona, con cuánto tiempo de anticipación. Hay que tratar de ser un poco más específicos porque estamos tratando de plantearlo a la realidad. Entonces, si no nos enfocamos a que queremos hacerlo, pues realidad, no vamos a saber qué materiales usar, o sea, o si vas a hacer carteles, con qué material, de qué tipo, tú los vas a hacer, quién los va a hacer, sabes hacer carteles, no sé, porque pues yo no sé muy bien hacer carteles, ¿no? A ver, elaboración de diapositivas para presentar la temática, ok. Y solamente diapositivas, ¿no quieres poner algún video, algún audio, algún podcast, algún ejercicio? Cuando damos pláticas, las diapositivas luego se vuelven un poco medio aburridas, entonces siempre es recomendable meter algún ejercicio, meter algún video, etcétera, ¿no? Y lo mismo, los carteles, ¿quién los va a hacer? ¿Con qué material, no? Imágenes, ok. Vale, para quienes no cuentan con un proyector para mejor entendimiento. Ok, eso me parece bien. Si no cuentan con un proyector, ¿acaso tú tienes tu propio proyector? ¿Hay luz en la comunidad? Ok, acá ponen el objetivo de mi problemática es crear esa conciencia en la gente de la comunidad del daño que generan con base en sus con necesidades o en sus actividades. Por ejemplo, ellos cultivan y comen basura, se van a echar al suelo. Ajá. El mensaje que quiero dejar es una acción que desencadena varias problemáticas inmediatas. Ajá. Es importante que aprendan, ok, haciendo compostas o productos reutilizados. Ok, pero ¿qué material se va a utilizar para eso? Las diapositivas involucraría uso de imágenes, videos y actividades. Ah, ok, perfecto. Cuando se exponía sin uso de diapositivas, ok. Y eso los harías en caso de que la comunidad no tuviera proyector, ¿verdad? Vale, sí. Perfecto. Bueno,
pues tenemos que definir formas de ejecución, que es lo que les diría, ¿no? ¿Cuándo, cuánto tiempo va a tardar, en dónde las van a hacer? Si necesitan ir a una escuela, pues en dónde van a pedir permiso, si necesitan hacerlo, no sé, en algún auditorio público, ¿a quién le tienen que pedir permiso? Entonces, cada una de estas cositas va, si se dan cuenta, planteadas por diferentes objetivos, ¿no? Porque a veces es muy fácil así, sí, doy una charla y ya, pero acuérdense lo que les decía, ¿cómo van a analizar a su público? ¿Cómo van a llegar y hacer entrevistas? ¿A quién le van a preguntar? ¿Cómo van a conocer a su público? Etcétera, ¿no? Empezando desde ahí. Segundo, los materiales a elaborar. ¿Cómo los van a hacer? Por acá me ponen que diapositivas, otros en carteles, ok, sus carteles o lonas o lo que sea, van a utilizar algún equipo de computadora, los van a mandar a hacer en lona. Las fotografías de qué exactamente, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Por acá ponen, en el material desarrollaría un plan para impartir talleres donde ellos aprendan a separar y hacer, ok, eso me parece muy bien, pero esos talleres, para esos talleres, ¿qué material necesitas? Es justamente eso, porque me están poniendo lo que van a hacer, pero no cómo. Y el punto de los materiales es el saber cómo, qué materiales van a hacer. A lo mejor cajas pintadas de azul y otras de verde para poner basura orgánica e inorgánica. Utilizaría folletos, ok, tú vas a imprimir los folletos o quién te va a sustentar la impresión de esos folletos, ¿no? Porque dices, ni ahí hay muchos recursos, ok, uno a veces tiene recursos para poder hacer las cosas, pero si no, ¿quién va a sustentar esos proyectos, no ese recurso? Ok, pone acá, ferias en la explanada delegacional para captar visitantes y locales. Se ocupan carpas para cada producto que se elabora en la comunidad, carteles de publicidad, lonas que se mandarán a hacer y fueran grandes para verlas de lejos. Difusión del evento en medios de comunicación, equipo de audio que se puede pedir al municipio para generar más atractivo. Ok, equipo de audio, a lo mejor una transmisión en la radio, bocinas, el evento en medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación? Si hay alguna televisión local, si hay alguna estación de radio local, o si puedes mandar, por ejemplo, para personas mayores, acá entre nosotros como persona que hace divulgación en redes sociales, funcionan muy bien para personas mayores las cadenas de WhatsApp. Entonces, podrían igual implementar ese medio, ¿no? Hay que echar a volar un poquito más nuestra imaginación y plantear ya siendo realistas nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué materiales se van a usar? Yo creo que este ejercicio es justamente para que veamos qué tanto trabajo cuesta hacer un proyecto de educación ambiental y también plantearnos en la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer y cómo se debe de elaborar de forma correcta? Entonces, pues vamos por ahí, vamos bien. Muchas gracias a quienes van siguiendo los ejercicios y finalmente vamos a ejecutar y evaluar. En la próxima clase les voy a hablar sobre cómo se debe hacer la evaluación de un proyecto de educación ambiental, pero pues bueno, yo creo que ahorita ya no nos da tiempo para esta clase, pero pues por favor díganme cómo ejecutarían y cómo evaluarían que su proyecto va funcionando, que la resolución de sus problemas va funcionando. Y si alguna vez llegan a sentir que no va funcionando lo que van implementando, no se preocupen. Eso justamente nos sirve para que nosotros podamos implementar nuevas acciones, hacer una listita de cotejo y ver qué sí funcionó, qué no funcionó y cómo podemos mejorar o cambiar eso que no va funcionando, ¿vale? Entonces, por favor, me ponen como última actividad en el chat qué es lo que cómo ejecutarían y cómo evaluarían que ese proyecto que ustedes están generando va a funcionar, o no va a funcionar, o no funcionó. ¿Me puedes repetir lo que era ejecutar, por favor? Claro, pues, por ejemplo, ¿cuándo lo van a llevar a cabo? ¿Dónde? Creo que ahí ya me pusieron, ¿dónde? ¿En qué feria? ¿Y en qué cosa? Pero pues hay personas que todavía no me lo han puesto, ¿no? O sea, ¿dónde van a hacer su taller de educación? ¿A quién se lo van a dar? Principalmente esto, ¿no? ¿Qué permisos hay que solicitar? Ya como para el proceso de ejecución y después, ¿cómo evaluarían que eso realmente funcionó? A lo mejor en las personas que están diciendo, no, pues vamos a separar los residuos, a lo mejor hacer una entrevista después a las personas que se les dio el taller, ver si sí los están separando, dónde los están entregando, etcétera, ¿no? Es muy importante hacer una evaluación de un proyecto de educación ambiental porque solamente así estaremos seguros si realmente funcionó y si se está ejecutando algún cambio o no. Ok, gracias. No, gracias a ti, sí resolví tu duda. Sí. Ok, vale, entonces pues los leo aquí en el chat. Gracias.
Ok, aquí voy leyendo. Ejecución serían fechas de más visitas turísticas, junio-agosto en la explanada delegacional, dirigido a visitantes y locales. Evaluación, haría un registro de visitas y pienso que el número de asistentes sería un buen indicador. Pues de ello dependerá la duración real de mi evento. También en el caso de la venta de productos, el consumo de los mismos sería un indicador. Ok. Pues lo que podrías hacer sería a lo mejor al final darles un código QR para que a lo mejor te den o sea, que los mandes un formulario de Google. Si has visto, ¿no? Los códigos QR en los que Sí. son como, ajá, donde los mandes a un formulario de Google y te resuelvan como una encuesta de qué les pareció, qué les faltaría mejorar, si era lo que esperaban, etcétera, ¿no? Entonces, pues no sé, me parece una buena idea. ¿Qué tal te parece a ti? Sí, excelente, sí, no se me había ocurrido. Ah, padrísimo. No, pues qué bueno. Gracias. ¿No? ¿De qué? Solicitud de permisos para la plática a la autoridad de mi municipio, en el caso del auditorio para proyector, ajá. Para las pláticas para la comisaría solicitaría apoyo al departamento ambiental de mi municipio para vocear esa plática y haya asistencia. La evaluación la haría en un primer caso con una encuesta después de una semana de haber impartido. Ay. La primera plática, en el caso de las comisarías, se evaluaría con una visita a alguna actividad. Ok. Les invitaría colocando residuos en los botes de los títulos orgánico e inorgánico. Ok, me parece bien la evaluación. Vale, vale. Vale. Pues, a ver, aquí pusieron otro mensaje en el chat. Gracias. Ok, bueno, pues justamente, pues esa es como la idea. Igual estaría padre, pues hacer una encuesta a las personas que justamente ya estén separando los residuos. Si han sentido que eso les ha beneficiado, si les ha sido más fácil, si les ha sido más difícil, si creen que se necesitaría algún apoyo o algún tipo de beneficio extra, no sé. Creo que estaría padre pues implementar eso, igual solicitar retroalimentación de los participantes, ¿no? Siempre. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, no, ya no daría tiempo de dar la otra parte que es cómo evaluar la educación ambiental. Eso ya lo veríamos la próxima clase. No sé si haya alguna duda hasta aquí. No sé qué les pareció la clase, les gustó, no les gustó, mucha práctica, mucha teoría, no sé, ¿qué opinan? Pues por mi parte no tengo dudas, me quedó claro y bueno, la verdad es que sí me gustó la clase porque fue muy dinámica y ya como pues aterrizado en un problema real, ¿no? De cada uno de nosotros y pues creo que eso es muy importante, aunque tal vez no esté o lo llevemos muchos, bueno, en mi caso, pues yo creo que los demás compañeros sí, pero en mi caso que todavía no lo llevo tan, ¿cómo se dice? En ejecución, pero sí es un muy buen ejercicio. Sí, Ay, gracias. qué bueno que les gustó y justamente ese es el objetivo, ¿no? Justamente, pues plantearnos en la realidad de todo el proceso que se necesita para poder comunicar correctamente un mensaje, ¿no? Entonces, pues qué bueno, esta retroalimentación es muy buena, qué padre. Por acá, muchas gracias. Por acá me hizo pensar, meditar sobre el proceso para llevar a cabo la temática. Qué bueno. Y mi recomendación para ustedes es que cada que quieran resolver un problema respecto al medio ambiente o sobre el desarrollo sostenible, pues pueden implementar estos 8 pasos, ¿no? Para que clarifiquen, o esclarifiquen, no recuerdo correctamente la palabra, cuál es su problema y cómo poderlo resolver paso a paso, ¿no? Ya siendo como un poquito más realistas, un poco más centrados y saber qué es lo que se necesita, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita lo hicimos como súper rápido, pero, por ejemplo, en cuestiones de material, cuando yo he dado talleres, es así como de que cuentas cada material, ¿no? De que, ¿cuántos alumnos son? Ah, pues necesito 10 tijeras, ¿no? ¿Cómo voy a conseguir esas tijeras? Necesito 20 hojitas de FOMI, ¿no? ¿Cómo voy a llevar esas hojitas de FOMI para mi taller? Voy a hacer un taller sobre plantas medicinales, ¿cuántos kilos de tierra debo de comprar? ¿Cuántos cartones de huevo debo conseguir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que planteárnoslas bien, saber bien qué material se debe usar y también en cualquier planeación didáctica, pues es algo que se debe hacer, ¿no? Cuando nosotros llevamos un taller de educación ambiental a las escuelas, pues pues es ahora sí que, sobre todo en escuelas de gobierno, siempre te preguntan, ¿y qué material necesitas? ¿Y cuánto te vas a durar en cada actividad? ¿Y qué
¿cuántas personas van a ser? ¿Cuántas personas están permitidas entrar? ¿Necesitas que te consigamos algo o tú lo consigues? Entonces, está padre ese ejercicio. A mí me gusta mucho, pues, siempre llevarlo a cabo con mis alumnitos porque creo que, pues, los hace centrarse un poquillo más en la realidad y saber exactamente qué es lo que se necesita, ¿no? Para no tergiversar el mensaje. Muchas gracias. No sé, ¿alguien más que quiera hacer un comentario? Bueno, Mi de no parte ser así, ninguna, muchas gracias por el gracias apoyo. a La verdad me ustedes. gustó muchísimo la clase, como comenté en el chat, pues la verdad ese tipo de actividades, como bien comentaste, inclusive en las mismas diapositivas uno tiene que meter actividades, pues para mantenerte como que activo, pensando y aterrizando sobre todo eso mismo que se viene practicando. La verdad que sí me gustó mucho, quiero felicitarla. Estoy bastante entusiasmada, espero que así estemos todos y pues muchas gracias, es todo. Ah, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por asistir y pues bueno, no sé, si nada más, pues me despido, espero les haya gustado la clase, que les haya sido útil y práctica para sus futuros talleres y pues nos vemos, bueno, la próxima clase creo que la da Marino, si no, bueno, ahorita le pregunto y tal vez los vea yo próximamente en la próxima clase. Cuídense mucho, bonito fin de semana y pues adiós. Muchas gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Pues, gracias. adiós. Gracias. Sí, hasta luego.